Mm, y ahora se me perdió. ¿Qué pasó acá? No veo el tablero para ponerlo grande. Ah, listo. Ahora sí. Bueno, entonces recuerden este ejemplo. Está resuelto, está estudiado con detalle, pero miremoslo rápidamente. Pues también porque una pregunta, a raíz de una pregunta que me hizo uno de ustedes sobre el sistema de referencia cuando se tiene estos problemas, cuál sería el sistema de referencia inercial. Y aquí como lo dibujan, miren este sistema de coordenadas, Y, el eje vertical, R, el eje radial, ahí ubican el eje R instantáneamente, ¿cierto? La distancia de R, pero el R, recuerde que está cambiando de orientación, porque apunta hacia la partícula, ¿sí? Ahí lo estoy ubicando, este es el R. El eje Y es fijo, ¿sí? Entonces ahí se piensa, ahí hay un sistema de coordenadas inerciales, que es con respecto a está el sistema de coordenadas cartesiano, ¿cierto? Digamos que en el mismo eje vertical está el eje Y, o si quiere lo podemos cambiar por Z, ¿sí? Y acá en el plano horizontal está el eje, o sea, es XY, ¿cierto? Pues también se quiere pensar así, este es el sistema inercial, ¿sí? Pero la partícula se mueve describiendo una trayectoria circular, ¿cierto? En este plano, digamos en el plano XY, ¿sí? Digamos que por acá va la masita, ¿cierto? De la masa M. Y este es el radio R. Este R unitario, el R que está cambiando acá, depende de la posición de la partícula, ¿cierto? ¿Sí? Aquí lo voy a poner, si quieren, acá, juntando hacia afuera, ¿sí? El R. Y el teta, pues así, tangencial, ¿cierto? ¿Están viendo bien el dibujo? Lo ponemos un poco más grande ahí. Más claro, acá en la M otra vez, R y teta, ¿sí? Lo están viendo bien, vean. Sí, se ve bien, profe. Entonces por acá está la cuerda, miren, quiero dibujarlo, así, ¿cierto? Con este ángulo que ponen acá, alfa, ¿sí? Bueno, si voy a extender pues más este eje para que vean como el pivote, ¿cierto? Acá, vamos a ponerlo por acá, la cuerda, ¿sí? Que es de longitud L, del eje Z, cambié Y por el eje Z, ¿cierto? Entonces, mire que ahí estamos en un sistema inercial, ¿cierto? Sistema inercial, ¿sí? Bueno, ahora con ese sistema inercial, pues, hacemos el diagrama de cuerpo, diagrama de fuerzas para la masa M, entonces yo voy a ponerle otra parte, ¿cierto? Esta bola, y ahí miran las fuerzas que se tienen, solamente hay dos fuerzas. La que ejerce la cuerda, llamamos T,
¿cierto? Y el peso, está en un campo gravitacional, ¿cierto? Que apunta hacia abajo. Entonces el peso, W, si quieren, o mg, como quieran, ¿cierto? Si yo acostumbro a poner acá a esta fuerza, la curva de la cuerda, también pues un vector. Pero recuerda que la tensión en la cuerda en este extremo es una cantidad escalar, ¿cierto? Es una magnitud. Pero podemos decir la fuerza que ejerce la cuerda en este extremo está en contacto con la masa. ¿Sí? Bueno, no hay más fuerzas, pero mire que en ese instante de tiempo sería la posición, ¿cierto? R va a ser una constante porque dice que es una trayectoria circular y la rapidez angular alrededor de este eje es constante. ¿Sí? Entonces mira que lo podemos dibujar acá. Aquí está el R, si quieren, vea, el vector unitario. ¿Sí? Pues queda eso un poco raro porque estoy mezclando vectores fuerza con vectores unitarios de posición, pero como para indicar pues como va claro, ¿sí? Las coordenadas que estamos utilizando. Entonces eso puede confundir que este sistema acá no sea inercial, ¿cierto? Pero está considerando realmente ese sistema inercial este que tengo acá, ¿cierto? Para escribir movimiento. Entonces, en esas coordenadas polares sabemos cuál es la aceleración, ¿cierto? En este caso, esta partícula en el plano XY, ¿cierto? Recuerden ustedes que hay un término radial, es la rapidez radial, menos esta término aceleración centrípeta. Esto está en la dirección, perdón. Esto está en la dirección, ya, θ punto al cuadrado, está en la dirección R, radial, ¿cierto? Esta es la aceleración radial y el término de aceleración transversal es este término R, aceleración angular, más este otro término 2R punto θ punto en la dirección θ, ¿cierto? Entonces ahí el movimiento que estamos utilizando en este problemita, miren, la varilla o cuerda de longitud L, normalmente es una varilla, ¿cierto? Y masa despreciable, que gira desde el extremo de un pivote, acá, para rotar una frecuencia angular constante, como se muestra. La masa se mueve con rapidez constante en una trayectoria circular de radio constante. El problema es encontrar alfa, el ángulo que forma la varilla con la vertical. Bueno, entonces, ahí con eso, pues vemos que la aceleración, lo que está diciendo el enunciado, las condiciones que tenemos son R punto 0, R2 puntos y θ2 puntos, 0, porque la rapidez angular es constante, entonces la aceleración angular es 0. Entonces miren que todos esos términos desaparecen varios, casi todos. Este se va y este se va. Entonces queda que la aceleración es centrípeta menos R punto al cuadrado. R o menos R omega al cuadrado por R. Recuerden que omega es θ punto. Entonces ahora ya pues, esto es aparte, ¿cierto?
una cosa que uno hace como adicional, pero ahí no estamos siguiendo exactamente los pasos, pero para tener en cuenta cómo es la forma de la aceleración acá. Y escribir más fácil las ecuaciones de Newton, ¿cierto? Esta partícula. Entonces, esto nos sugiere las componentes, mira las componentes radiales y verticales, como muestra acá, pues el componente Y o Z y la componente R, digamos así, radial. Entonces, escribiendo las ecuaciones de Newton en esas dos componentes, ¿cierto? Tendría una forma muy simple. Entonces tendríamos acá, por ejemplo, la componente radial, ¿cierto? Componente R, digamos así, ¿sí? Queda, pues sería la masa, ¿cierto? Por la aceleración. Una vez, como estamos hablando de componente, entonces ya aquí nos olvidamos de estos vectores unitarios, entonces queda la masa por la aceleración, o mejor dicho, una de las fuerzas, mejor, y la fuerza radial solamente hay una, como pueden ver. El peso no contribuye, solamente la componente de la tensión es, como pueden ver ahí, es T por seno de alfa, ¿cierto? T por seno de alfa, ¿cierto? No es de acá. Vamos a mirar otra componente, esta de acá, lo están viendo, que corresponde, pues recuerden que este ángulo es alfa, ¿cierto? Entonces sería este T seno de alfa, pero mire que está en el sentido contrario a R, vector unitario, entonces pues si no menos acá, ¿cierto? Igual a la masa por la componente radial de la aceleración, como pueden ver acá, ¿cierto? Es menos R por omega al cuadrado. Ya está ahí en componentes, ¿cierto? Es decir, pues simplemente T seno de alfa igual a mr omega al cuadrado, ¿cierto? Y la componente vertical, o Y, o Z, ¿sí? Pues ya no, simplemente es T hacia arriba positivo, entonces T coseno de alfa menos el peso, ¿cierto? Menos mg, igual a 0, ¿sí? Y recordemos que también R es L, miren la figura, seno de alfa, ¿cierto? Ven ahí lo que es R. Entonces reemplazamos acá, ¿sí? Y queda T seno de alfa igual a ml, ¿cierto? Seno de alfa acabo entonces de reemplazar R por omega al cuadrado. Aquí pues, siempre y cuando el ángulo es distinto de cero, es decir, si seno de alfa es distinto de cero, podemos entonces cancelar esta expresión, hemos dicho, no pongamos ahí esto, sino sí, ¿cierto? Si esto, entonces tenemos la tensión como ml omega al cuadrado, ¿cierto? Y pues así queda entonces el peso, reemplazando en la ecuación de arriba, en la ecuación
¿Cuál es? Esta de acá, la primera. Vamos a llamar entonces esta 1 y esta 2. Ah, no, perdón, la de arriba 1 y esta 2. Entonces, queda que reemplazando en 2, ¿cierto? Entonces queda ml omega al cuadrado coseno de alfa igual al peso, ¿cierto? Y aquí pues, vemos coseno de alfa igual a g sobre L omega al cuadrado, ¿cierto? Entonces miren esto, podemos también escribir así para entonces más claro, ¿sí? Como mirar entonces qué pasa cuando el ángulo es muy grande, tiende a infinito, cuando el ángulo es pequeño, tiende a cero, por ejemplo. A ver si tiene sentido entonces esta solución, ¿cierto? Porque miren entonces que para cualquier frecuencia no podíamos decir, porque la frecuencia angular, rapidez angular, no tendría solución, ¿cierto? No habría un ángulo para que satisfaga esta ecuación, ¿cierto? Para todo omega, porque como ven acá, pues omega al cuadrado estaría restringido a ser mayor o igual que g sobre l, ¿cierto? ¿Sí? Acá, lo vemos por acá arriba. Omega al cuadrado estaría restringido a ser mayor o igual que g sobre l. ¿Cierto? Porque coseno de alfa es menor o igual que 1, ¿cierto? Entonces cuando omega tiende a infinito, por ejemplo, no hay problema, ¿cierto? Coseno de alfa tiende a 0, como pueden ver. Es decir, alfa tiende a pi medios, ¿sí? Que es razonable, ¿cierto? Miren, con esto, esta rapidez aumenta y aumenta y aumenta, este ángulo tiende a aumentar. En el límite, alcanzar a ser pi medios, ¿cierto? Se eleva la, la bolita, ¿cierto? Y cuando lo contrario, ¿cierto? Sería cuando omega tiende a 0, ¿cierto? Estaría diciendo que coseno de alfa tiende a infinito, lo que no tiene sentido, ¿cierto? Lo que no tiene sentido, ahora sí, debido precisamente a esta condición, ¿cierto? Entonces, lo que pasa ahí es que hemos dividido entonces por seno de alfa esta ecuación, digamos. Pues estamos suponiendo que seno de alfa es distinto de 0, entonces hay que analizar el caso de que coseno de alfa valga 1, ¿cierto? Entonces la gráfica que podíamos mostrar ahí para el coseno del ángulo, ¿cierto? O sea, el coseno de ángulo en función de omega, ¿cierto? Vemos que no puede coseno de ángulo superar esta línea, ¿cierto? Esta línea horizontal. ¿Sí? Y acá, digamos, mostramos el comportamiento con omega, ¿cierto? Aquí
aquí tenemos entonces el punto límite umbral, que es raíz cuadrada de g sobre L, ¿cierto? Como pueden ver de la forma que tiene coseno, ¿cierto? Mira acá. Entonces ahí estaba mostrando en esta parte una función coseno de alfa como función de omega, ¿cierto? O sea, depende de inverso. Disminuye como el inverso al cuadrado de omega, ¿cierto? Entonces la curva, a partir de ese punto, que es 1 ahí, ¿cierto? Y empieza a decaer con el inverso al cuadrado de omega. La curva, entonces, de la forma 1 sobre omega al cuadrado, coseno. El comportamiento está indicando con este simbolito, esta culebrita, ¿sí? Esta ondita, indicando como el comportamiento de esa curva, de qué depende, ¿cierto? 1 sobre omega al cuadrado, ¿sí? Coseno. Y el caso en que el ángulo fuera 0, entonces tendríamos esta línea, ¿cierto? Que sería simplemente es que tuviéramos el caso de que el péndulo estuviera totalmente vertical, ¿cierto? ¿Sí? Estuviera descolgado verticalmente, entonces estuviera girando con una rapidez omega, ¿sí? Mayor que g sobre L, ¿cierto? Entonces esta solución para todo omega, ¿cierto? Para todo omega es posible tener esta solución física, que corresponde a seno de alfa igual a 0, ¿cierto? Para todo omega, ¿cierto? Tenemos todo esto, la solución. Para cualquier omega tendríamos esta solución, una línea horizontal. Corresponde a alfa constante, alfa igual a 0. Pero aquí lo importante es que aquí hay como un punto de bifurcación, pues de ramificación, acá, en este punto, justo para omega igual a raíz cuadrada de g sobre L. Resulta que podríamos tener entonces esta solución para omega mayor que g sobre L estaría girando muy rápido, cuando estaríamos acá, en esta parte, aquí está girando muy rápido y colga, digamos que en esta configuración. El péndulo cuelga entonces verticalmente girando muy rápido, digamos que estuviéramos en esta región. Pero es justo ahí, para mayor que 1, esta región corresponde a una solución, a un dominio, digamos, inestable. Sería estable para omega menor que ese valor, raíz cuadrada de g sobre, pero sería vuelve inestable, ¿cierto? El sistema para esta configuración, a diferencia de este, ¿cierto? Y la otra es esta que corresponde a la solución estable, la configuración estable del sistema, estable e inestable. Eso es lo que tendríamos ahí, por ejemplo, si tuviéramos un omega con este valor, digamos, por acá, ¿cierto? Hay dos soluciones, esta o esta es posible entonces como soluciones físicas, ¿cierto? Obviamente aquí tendríamos que esta no sería una solución física si extendiéramos esta línea, ¿cierto? Como si existiera matemáticamente, pues tendríamos esta dependencia 1 sobre R2, esta parte verde, 1 sobre omega al cuadrado, pero no correspondería al coseno, ¿cierto? Sería una función simplemente de el inverso de omega al cuadrado.
pero sí. Entonces, esta de acá es descartada, pero entonces tendríamos esta para omega 0, tendríamos esta partecita, esta región de acá, menor, sería una solución posible que giraría, pero una solución estable, acá. Y acá tendríamos a partir de este punto de bifurcación, tendríamos una solución inestable y otra estable. Esta última que está mostrando acá, esta negra, es precisamente esta configuración que tenemos acá, en el problema. Esta, el péndulo cónico. Bueno, entonces eso, ¿por qué sucede acá? Que si se encontrara una solución en esta posición, digamos que cuelga verticalmente y girando muy rápidamente esta esferita, esta varilla, con esta masa, cualquier perturbación que le diéramos a esto, una pequeña perturbación, saltaría rápidamente de esta posición a esta, un salto. Ahí está la inestabilidad, ¿cierto? Está acá, digamos que si lo tenemos acá, experimentalmente logramos esto en esta posición, le damos una pequeña perturbación, un pequeño golpecito, pues, inmediatamente salta a esta, a la solución estable. Bueno, entonces eso lo vamos a entender más adelante, por qué sucede eso, y que vayan pensando por qué sucede eso. Bueno, entonces, eso sería como para motivar a ustedes también, pues, para que estudien esto, vuelvan a repasar, ¿cierto? Lo lean concienzudamente. Y ahora sí, pues, un ejemplo que está ahí propuesto en el libro, la masa en un cono. Un tratamiento pues, similar al anterior, pues, en cuanto a las aplicaciones pues, de sistemas de coordenadas polares, ¿cierto? Leanlo, por favor. No recuerdo el número del ejercicio. Si tienen el libro ahí, pues me dicen cuál es el número y lo ponemos acá de una vez. El texto guía. El capítulo 2, ¿cierto? Bueno, es como el 2.6. Entonces tenemos una partícula de masa m, miren, esto es un cono, ¿sí? De ángulo 2θ. Esa partícula se desliza sin fricción por el interior de este cono. El eje del cono es vertical y la gravedad se dirige hacia abajo. Vamos si quiere representarla acá. ¿Sí? La mitad del ángulo del vértice del cono es θ. El camino de la partícula pasa a ser un círculo en un plano horizontal, como muestra ahí. Esto pertenece a un plano. ¿Sí? Un plano horizontal. La rapidez de la partícula es v sub 0. Y ya, dibuje un diagrama de fuerzas y encuentre el radio de la trayectoria circular en términos de esa velocidad, la aceleración de la gravedad y el ángulo θ. Y aquí nuevamente pondríamos un sistema de referencia como hicimos en el ejemplo anterior. K, pues puede ser el vértice, pues donde quiera, pero acá sería más fácil, más sencillo. Entonces, nuevamente ese sería nuestro sistema de referencia inercial, ¿cierto? Uno de los ejes va entonces coincide con el eje del cono y el otro pues cualquier otra parte que vamos a poner X y Y, ¿cierto? En ese punto. Entonces el mismo tratamiento, ¿sí o no?
el mismo. Entonces, diagrama de cuerpo libre, ¿qué sería acá? Entonces, la bolita, tenemos el diagrama de cuerpo libre, aquí está la bola, la partícula de masa m, y pues aquí podemos ayudarnos con que se mueve, esta es la superficie, digamos, en la que se encuentra, esta línea, ¿cierto? La superficie del cono, ¿cierto? El ángulo θ, ¿sí? G, vamos a poner G por acá. Bueno, no me importa, no pongamos porque aquí lo vamos en el diagrama de cuerpo libre, vamos a decir el peso, bueno, acá está G, ¿cierto? MG, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué otra fuerza hay ahí, Manuela? Z. Yo creo que ya, no, ya lo otro sería por la aceleración. ¿Y la superficie qué? ¿Está en contacto con qué otra cosa? Pues Ah, claro, sí, la normal. es la superficie del cono, ¿cierto? La que ejerce la superficie del cono, y aquí la fuerza normal. ¿Cierto? ¿Hay fricción ahí? No lo hay, ¿cierto? Entonces no podemos, hablamos solamente de fuerza normal. ¿Hay otra fuerza? ¿Cierto? No hay más, ¿cierto? Y esto ya se mueve describiendo la trayectoria circular, ¿cierto? Entonces, los ángulos. Ah, bueno, distancia, este es CR, el radio, nos están pidiendo este CR, ¿cierto? ¿Qué más se sabe ahí? ¿Qué más se puede dibujar acá? El ángulo, ¿dónde está este ángulo qué es? Santiago, Zeta por menos favor. 90, no. Mire, mire esta línea radial, esta línea horizontal es perpendicular a esta línea vertical, ¿sí o no? Esto es perpendicular. Y esta normal, esta fuerza que llamamos normal, es perpendicular a esta línea del cono, la superficie del cono. Entonces tenemos dos lados, uno que coincide con la normal, y este otro lado, que es sobre la distancia radial, son perpendiculares a los lados, ¿cierto? A los rayos del cono, del ángulo, de este ángulo θ, o a los lados a esta línea vertical y esta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos dos lados perpendiculares a esos otros dos lados de este ángulo, ¿cierto? Forman el mismo ángulo, tienen el mismo θ. Quiere verlo así, o si no, pues lo hace de otra manera, ¿cierto? ¿Sí? Lo entendemos así, es un teorema pues, de geometría, o lo podemos mirar de otra manera, ¿cierto? Cada que tengamos esto es un ángulo, ¿cierto? Es un par de rayos, ¿cierto? Entonces, alfa. Y usted tiene otro par de rayos, pero perpendiculares a estos rayos, por ejemplo, este rayo, ¿cierto? Y este otro rayo, eh, pongámoslo a dónde. Bueno, acá es perpendicular y otro perpendicular al otro lado. Vemos acá, otro rayo. Estos dos rayos forman el mismo ángulo. Si usted traslada paralelamente este rayo acá, ¿cierto? Lo traslado paralelamente este acá, este ángulo es alfa también.
¿Sí se acuerdan de ese teorema? Aunque pues lo podemos demostrar y mirar fácilmente, pues, ¿cierto? Pero uno ya, no sé si ustedes estudiaron eso. Preguntas. No, profe, yo creo que ahí ya está más claro. Bueno, entonces, borremos esto. Y ya pues, ya con eso, ya tenemos pues para escribir las ecuaciones de Newton. Nuevamente, la componente vertical y la componente radial, ¿cierto? La componente vertical, ¿cuál es la ecuación? La componente vertical de, de la ecuación de las ecuaciones de Newton, o la ecuación de Newton, ¿cuál es? Juan Pablo, José Miguel, Santiago, Manuela, ¿cuál es la componente vertical? Profe, no sería solo la masa de la gravedad. Sí, pero no, pero la componente vertical de la ecuación de Newton, la partícula m, ¿cuál es? ¿Cómo se escribe la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? O sea, mira, estamos mirando, esta es la componente vertical, está el eje z, ¿cierto? Es esta componente, pues, la suma de las fuerzas, ¿cierto? La suma de las fuerzas son dos fuerzas. Pues, mira que la ecuación, nuevamente la ecuación de Newton es simplemente las fuerzas son más N más mg, no hay más fuerzas, ¿cierto? Suma vectorial de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda, la ecuación de Newton, la segunda ley, ¿cierto? Ahora estamos mirando la componente vertical de esta ecuación. O sea, la componente vertical de n más la componente vertical de mg, igual a la masa por la componente vertical de la aceleración. La componente vertical de cada uno de sus términos. De estos tres. 1, 2, 3. Lo que quiero decir acá, la componente vertical de la ecuación de Newton. ¿Cuál es? ¿Cómo es esa ecuación? ¿Cómo queda la ecuación? Profe, n seno de teta N seno de teta. ¿Qué más? menos m por g. Menos m por g. ¿Qué más? Hasta ahora no tengo ninguna ecuación. Eso es una expresión algebraica, pero no es una ecuación. ¿Qué más? Igual a qué? Igual a qué. Si quiero escribir en el chat. ¿Por qué cero?
¿Por qué 0? Mire el enunciado, ¿por qué 0? Repasen el enunciado. Sí, porque no hay movimiento vertical. Eso, está en equilibrio respecto a ese eje. Porque no hay movimiento vertical. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo está diciendo? El camino de la partícula pasa a ser un círculo en un plano horizontal. ¿Sí? Bueno, la otra componente. ¿Cuál es la otra? Es la radial. La que estamos pensando ya en coordenadas polares. ¿Cierto? ¿Cuál es esa componente? La componente radial de la aceleración. Nuevamente, la forma de la aceleración que teníamos ahora. ¿Cierto? El movimiento circular, bla, 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 bla. ¿Cierto? R es constante. Entonces solamente queda un término de esta aceleración en esas coordenadas. ¿Sí? En cambio, en otras coordenadas, X y Y, si hablamos de coordenadas cartesianas, la aceleración tendría dos componentes. Será más compleja ¿cierto? La descripción en coordenadas cartesianas. Entonces, para las coordenadas naturales para este problema, las más adecuadas, son las coordenadas polares. ¿Cierto? Entonces hablaré solamente de una componente. Además tendríamos dos componentes, una vertical y otra radial, si no tendríamos tres componentes. ¿Sí? Entonces, muy sencilla, ¿cierto? ¿Cuáles son las componentes radiales de la fuerza? Entonces, mire, N como apunta, ¿cierto? Miren que R saliendo acá, R vector unitario es así, ¿cierto? Entonces miren que N está apuntando en sentido opuesto a R, unitario. ¿Sí lo ven? Entonces la componente N, perdón, radial de N, de este vector, es menos, ¿cierto? N coseno de teta. ¿Sí lo ve, Manuela? Y la componente N del peso, pues como es vertical, no tiene componente, perdón, la componente radial, 0, es vertical. Entonces, más 0 para el peso es menos M, ¿cierto? O si quieren, pues, más organizado sería así, M por la componente radial de la aceleración, que es menos R omega al cuadrado. Ya sabemos. Ya. Entonces, tenemos las dos ecuaciones. Si quieren, pues, ponemos de otra manera. Primera ecuación. Y cancelamos el signo menos. N coseno de teta. M R omega al cuadrado, segunda ecuación. Ahí dividimos 1 dividido 2. Se cancela N. El lado izquierdo nos da tangente de teta. ¿Cierto? En el lado derecho se cancela M, la masa, y queda G sobre R omega al cuadrado. Y ahí despejamos R, ¿cierto? Está preguntando por R, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces queda R igual a ¿qué? Pero está preguntando, la pregunta es, aquí quedaría en términos de omega, R quedaría en términos de omega, G y teta, pero no en términos de velocidad inicial, de la rapidez constante. Entonces, tendríamos que utilizar la relación que hay entre rapidez
y rapidez angular, la velocidad y la rapidez, ¿sí? O sea, vemos ahí como R, la velocidad transversal, ¿cierto? Es la velocidad y la velocidad transversal, que es, o sea, ¿se acuerdan de la expresión de coordenadas polares de la velocidad, ¿cierto? La velocidad radial más R teta punto, ¿cierto? Teta. Pero esta se reduce a como R punto de cero, ¿cierto? R punto de cero, ¿cierto? R es constante. Entonces queda R teta punto, que es omega, ¿cierto? O sea, la velocidad de B, que es lo que llamamos B0 porque es constante, ¿cierto? Es R omega. ¿Sí? Entonces acá en esta expresión, pues reemplazamos a omega en términos de velocidad, ¿cierto? Entonces el cuadrado quedaría, esto quedaría R por omega al cuadrado, que es B0 sobre R al cuadrado, ¿cierto? Me perdí el cursor. Acá. Entonces queda, simplificando, queda tangente de teta igual a un R, se cancela un R, entonces queda un R arriba, R sobre B0 al cuadrado. Ahí tenemos entonces a R en términos de lo que nos están pidiendo. Entonces queda B0 al cuadrado, tangente de teta sobre G. Sería entonces lo que nos están pidiendo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Todo muy claro, ¿cierto? Bueno, ya lo otro es pasar a las fuerzas fenomenológicas, pero recuerden que habíamos comentado un poco sobre las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Sabemos que son cuatro tipos de fuerzas fundamentales. La que llamamos fuerza fuerte. ¿Sí? Si esto es como indicando, si tomamos por ejemplo la intensidad de esa fuerza fuerte del orden de 1, o la tomamos como unidad, ¿cuáles serían las intensidades de las otras fuerzas fundamentales? Por ejemplo, la fuerza electromagnética, ya ustedes empiezan a estudiarla en el curso de física básica 2, la fuerza eléctrica y magnética, ¿cierto? Y en intensidad pues sería como de 2 órdenes de magnitud inferior a la fuerza fuerte. Hay otra fuerza que llama la fuerza débil, y este sería el orden de la intensidad. Y por último la fuerza gravitacional. Pues la fuerza fuerte aparece ya a nivel microscópico, por ejemplo la responsable de la configuración de los núcleos atómicos, ¿no? y otros fenómenos. La fuerza débil, por ejemplo, es responsable del decaimiento de ciertas partículas, como muestra acá el dibujo. ¿Sí? El núcleo atómico, la que mantiene como, es el pegamento, digamos así, el pegamento de los nucleones en un núcleo atómico. Si no existiera esta fuerza, podríamos tener átomos, ¿cierto? Átomos a partir de, pues, átomos mayores que el hidrógeno, no existirían en la naturaleza, no existiríamos nosotros. Y también, pues, con la fuerza electromagnética tampoco existiríamos, ¿cierto? Es también la responsable que existan los átomos, ¿sí? Entonces, pues ambas contribuyen a la formación de los núcleos, ¿cierto? Pero aquí en el núcleo la dominante es la fuerza fuerte, ¿sí? Con la fuerza electromagnética sola, pues los protones no se repelerían y no lograrían formar sistemas estables así, de varios nucleones. Y acá tenemos la interacción débil, un esquema, por ejemplo, el decaimiento del neutrón.
se vuelve, transforma de un momento a otro en estas otras partículas estables. Entonces el electrón sería inestable si está en estado libre. Y se vuelve un protón, un electrón y otra partícula muy liviana que llaman neutrino. Aquí pues esta barrita significa que es la antipartícula del neutrino. Y aquí pues mostrando las otras interacciones, ¿cierto? Las que hacen posible, por ejemplo, el sistema solar y la electromagnética, que es posible las responsables, digamos, de las cargas eléctricas, en fin. Entonces, de esas cuatro interacciones fundamentales, lo vamos a detener básicamente en la fuerza gravitacional, sin profundizar mucho, y un poco de pronto en la fuerza electromagnética, pero sobre todo relacionado con las fuerzas fenomenológicas. Finalmente las fuerzas de contacto, la fuerza normal, las de tensión en una cuerda, son de tipo electromagnéticas. ¿Sí? El resultado pues, de un gran número de partículas de interacción de tipo electromagnéticas, ¿cierto? Fuerzas, si pueden decir, residuales de la fuerza electromagnética, pero son de esa, digamos, naturaleza. Entonces, hablamos de la fuerza gravitacional y pues ustedes ya habrán leído o habrán dicho que fue descubierta más o menos por ahí en 1666. El trabajo fue publicado en 1687, 20 años después del descubrimiento por Newton. Que a partir de esa ley, Newton pudo derivar las leyes empíricas de Kepler, del movimiento planetario, ¿cierto? Las pudo explicar a partir entonces de una ley, ¿cierto? Esas leyes parecieran ser leyes propiamente, en principio, pero finalmente con la ley de la gravitación se encontró que son leyes derivadas o leyes empíricas porque fueron basadas en las observaciones astronómicas, ¿cierto? Entonces esta es la forma que presenta la ley, ¿cierto? Esta es la forma inicialmente si fuera pues tratado como si tuviéramos partículas, cuerpos puntuales. Inicialmente pues tenemos un cuerpo acá, un punto de masa m y otro partícula punto de masa m, sin considerar primero la forma de esas partículas, de esos cuerpos. Entonces, a ese nivel, a esa situación idealizada, pues es que se refiere a esa fuerza gravitatoria, ¿cierto? Es, si señalamos la partícula m minúscula, relativa a la posición de la partícula m mayúscula, con el vector r, corro, entonces la fuerza F que actúa sobre la masa m minúscula debido a la fuerza m mayúscula, a la masa m mayúscula, es el producto de las masas, ¿cierto? Sobre la distancia al cuadrado, en sentido contrario, pues, una fuerza atractiva. Este menos acá está indicando que la fuerza es atractiva, entonces la fuerza apuntaríamos así. ¿Sí? Entonces es una fuerza de tipo atractiva, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, y faltaría aquí la constante de proporcionalidad, dependiendo del sistema de coordenadas, el sistema de unidades que utilicemos, ¿cierto? Esta G, entonces, es la constante universal
una constante universal, una constante de la naturaleza, y el valor es 6.667. Tiene más cifras significativas, pero trabajamos con estos números, estas tres cifras, estos tres números, 6.67 por 10 a la menos 11. Si pueden ver ahí las unidades, metro cúbico, kilogramos, ¿cierto? A la menos 1, segundo a la menos 2. Estas masas que tenemos acá de los cuerpos realmente no se pueden confundir con masas inerciales, porque aparecen pues unas intensidades en las que tienen que ver con la intensidad de la fuerza gravitacional. Debería llamarlo uno como es preciso, fuerzas, masa gravitatoria. ¿Sí? La masa gravitacional o gravitatoria, ¿sí? Sería esta que aparece acá. No es propiamente la masa inercial. No es la masa inercial. Es otro concepto, ¿sí? Masa, ¿cierto? Sustancialmente es otra masa. ¿Sí? Pero luego haciendo experimentos Newton y luego otros físicos matemáticos lograron pues, mostrar que prácticamente esas dos masas, que es un misterio de la física, pues algo que no se sabe por qué, ¿cierto? Realmente son equivalentes. Entonces se pueden tratar como la misma, ¿cierto? La masa, ya podemos decir entonces que la masa gravitatoria es igual a la masa inercial, pero conceptualmente son distintas, ¿sí? Porque además están definidas operacionalmente distintas, ¿cierto? De manera distinta. Recuerda que aquí están medidas estas masas midiendo la intensidad de la fuerza, ¿cierto? Tomando una masa unidad, medimos la fuerza que ejerce sobre una masa referente, sobre una masa cualquiera, y cambiamos esa otra masa y miramos cuántas veces, cómo es la intensidad. Entonces miraríamos las masas, podemos determinar las masas y midiendo fuerzas, ¿cierto? Entonces, operacionalmente es distinta a la masa inercial que se mide, ustedes midiendo aceleraciones, ¿cierto? Entonces, por eso se llama inercial, porque se mide la aceleración, ¿cierto? Para determinar las masas, en términos de otra masa, tomada como referencia. Entonces por eso son masas conceptualmente distintas, en el sentido operacional, en el sentido de la definición operacional de estas propiedades, ¿cierto? Son dos propiedades entonces distintas. Pero luego se encontró que eran equivalentes, no había forma de determinar entonces, podemos decir que, que dependiera del tipo de masa para decir que la proporcionalidad entre ellas sea distinta, ¿sí? Entonces se hicieron muchos experimentos, esto va hasta el siglo XX a principios, y prácticamente se llegó a tener que esas dos masas son exactas, hasta una parte como en más de 20 millones, algo así, o más todavía, una precisión todavía. Entonces se considera, se toman como iguales, ¿cierto? Pero realmente no se puede decir iguales, sino equivalentes, ¿sí? Con esto entonces podemos decir, en el caso de una superficie, para una superficie esférica, un cascarón esférico inicialmente, como muestra acá el dibujo, ¿cierto? Ahora, si para un par de partículas tenemos esa es la fuerza, la ley de gravitación de Newton, ¿qué sería entonces la fuerza? ¿Qué forma tendría cuando esas masas ya tienen, ya no son partículas, sino de cuerpos, ¿cierto? Cuerpos que presentan extensión, por ejemplo, una esfera, una superficie esférica, un cascarón esférico, ¿cierto? Cascarón esférico.
de radio R, ¿cierto? O sea, ahora si la masa se distribuye, digamos, si esta aquí arriba tenemos un punto, estas dos masas eran un punto, ¿cierto? Ahora una de ellas, digamos la M mayúscula, se distribuye formando un cascarón esférico. O sea, acá abajo no hay más, acá abajo es, adentro, perdón, adentro es 0. El interior de la esfera 0. Solamente la masa está esto que tengo acá en verde. Y nos preguntamos por la fuerza que ejerce esa distribución de masa, ¿cierto? Sobre una partícula de masa m. Empezamos así, para no darle forma a otra partícula m. Entonces está a una distancia r del centro de la esfera. Entonces se requiere hacer una integración, pero no la vamos a hacer, está ahí en las notas del libro. Vamos a ver más adelante, podemos hacerla, pero ya con otro concepto. Vamos a ver si me alcanza el tiempo este semestre. Pero pues, si tratan de seguir esa integración, ese cálculo que hacen para hallar la fuerza, pues partiendo del principio de superposición de la fuerza, dividiendo, descomponiendo esta esfera en anillos así simétricos, ¿cierto? Con centro en el eje, en la línea que une el centro y la partícula M, ¿cierto? Acá. O sea, voy a ponerlo aquí más exagerado, tomando estos elementos de masa, anillos, ¿cierto? Y recuerde que la masa está por acá, es una cinta, es un anillo, no es un disco, ¿sí? Y acá está el centro, ¿cierto? Por acá está el centro atrás, el centro de la esfera, y por acá está la masa adelante. Acá. ¿Sí? Y por acá está el centro, entonces sería R, es todo eso, ¿cierto? Entonces no toma esta distancia, R', este ángulo, alfa, y este sería otro ángulo, teta. Este sería el radio de este anillo, ¿cierto? Entonces, no sé, del otro nombre a ese radio. Entonces, mirar la fuerza que ejerce esta masa sobre este anillo sería como un elemento de masa, ¿cierto? Sobre esto. Pero todavía queda complicado la masa, la fuerza que ejerce esta distribución en forma de anillo sobre esta. Entonces, lo que hace uno es tomar este anillo ahora en pequeños elementos, punto para acá y otro diametralmente opuesto, digamos uno acá arriba y otro acá abajo. Y ve la contribución que dan esos dos que están ahí en color fucsia, ¿cierto? Acá. Entonces esta da una fuerza en este sentido y este da una fuerza sobre en este otro sentido, que son iguales, ¿cierto? En magnitud estas dos fuerzas, pero tienen estas orientaciones, porque estas masas son iguales. Entonces vemos que este par de fuerzas se cancela la componente vertical. Este tiene esta componente y este tiene esta componente. Esta se cancela con esta. Entonces lo que va es que va a estar en esta dirección, ¿cierto? La fuerza resultante de estas dos, la contribución de este par de estas dos fuerzas, de la que proviene de acá arriba y de la que proviene de esta de abajo. Estas dos contribuyen entonces sobre la fuerza de esta masa M, una fuerza apuntando a lo largo de la línea que une el centro de la esfera con la partícula M. Y así se hace para cualquier otro par de fuerzas diametralmente opuestas. Por ejemplo, este morado tendrá por acá su elemento para aquí diametralmente opuesto y pasa lo mismo, está apuntando sobre la línea, se cancelan las componentes verticales. Ya no estarían en el plano del tablero, sino en otro plano, pero las componentes, ¿cierto? Así también, se van orientando. Y así barremos todo el anillo, y finalmente va a quedar una fuerza
a lo largo del eje del anillo, ¿cierto? Apuntando hacia el anillo. Entonces, de esa forma tendríamos cuál sería la forma de DDM, ¿cierto? Y así luego luego integrar, ¿cierto? Desde el anillo más pequeñito que está por acá hasta el último anillo por acá más pequeño que está por acá, integrando entonces todo esto y sumar todos estos anillos que conforman esta superficie esférica. Entonces sumar la contribución de las fuerzas de cada uno de estos anillos, elementos de anillos, ¿cierto? Y ahí tendríamos la fuerza que ejerce la superficie, ¿cierto? De masa, del cascarón esférico sobre la masa M. Entonces repasen esa integral, es largo el procedimiento, ¿cierto? Es un ejercicio puramente matemático de cálculo 2, ¿cierto? Entonces, no todos están pues muy entrenados con esto del cálculo todavía, no han llegado como algunos, creo que muchos de ustedes no han llegado a ese tema, pero los que ya saben, que tienen esa herramienta matemática, les va a quedar pues muy fácil entender ese procedimiento que aparece ahí en el libro, en el capítulo 3, como en las notas que llaman, ¿cierto? Como una especie de apéndice de ese capítulo, ¿cierto? Para que repasen esa deducción, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva precisamente a la misma forma, como si fueran, la misma forma de la fuerza, como si fuera un par de partículas. Pero solamente en el caso de una distribución uniforme de masa, configurando un cascarón esférico. Pero cualquier otra forma geométrica no se va a cumplir eso, ¿cierto? Solamente para esta simetría. Y también se puede demostrar aquí con un argumento sin meternos con integrales, más sencillo, como muestra este argumento. Este fue el argumento que utilizó Newton, muy geométrico. Está la masa, y aquí está la masa. Ahora la partícula está en el interior del cascarón, como muestra este dibujo. Entonces, es fácil de demostrar, argumentos geométricos muy sencillos, muy básicos, que la contribución de este elemento, de este cono y este otro, la suma de estos dos sobre la fuerza que ejerce este elemento de masa y este elemento de masa, ¿cierto? La fuerza que ejercen estos dos elementos de masa sobre la partícula M en el interior es cero. Y así para cualquier otro par, entonces, par de conos que tomemos va a ser cero. Entonces la fuerza en el interior va a ser cero, como puedes acá. Cuando R es menor que R, ¿cierto? Es el caso que tenemos acá en este dibujo. Creo que está mostrando este dibujo. Es muy sencillo, ¿cierto? Y con eso para un cascarón podríamos de una vez extenderlo sin necesidad de hacer más cálculos a una esfera sólida, ¿cierto? Si ya hiciéramos entendíamos el caso de un cascarón, podríamos utilizar ese resultado para hallar ahora la fuerza entre una esfera sólida de masa M distribuida uniformemente, ¿cierto? Hacemos todo esto está una esfera, ¿cierto? De radio R y una partícula afuera y en el interior. Que hagamos un huequito acá, ¿cierto? Acá, R. Entonces afuera, pues simplemente utilizar este resultado del cascarón es dividir entonces, descomponer la esfera sólida en cascarones esféricos de radio desde 0 hasta R mayúscula. Entonces cada uno contribuye, miren, este mismo término no va a depender del radio, como muestra este resultado. Finalmente va a quedar la misma forma de la fuerza que en el cascarón esférico.
se llega a esta conclusión, a la misma, menos m, menos g, m, r sobre la distancia al cuadrado. Eso para el caso de r mayor que r, ¿sí? Yo creo que lo pueden entender fácilmente porque también, entonces, para la esfera sólida, la forma de la fuerza es exactamente la misma que para el cascarón esférico, que para el par de partículas. Que fueran puntos, como si fuera una esfera con un punto, como si fuera un cascarón esférico con un punto, una masa puntual, o una esfera sólida con una masa puntual. La expresión matemática, la expresión de la fuerza es la misma para esos tres casos, siempre que R sea mayor que R. Y ya está. Voy a poner acá esfera sólida. Y para el caso de R menor que R, ya no va a ser cero en el interior. ¿Qué pasa para este caso? Ya no va a ser cero en el anterior como en el caso del cascarón esférico. ¿Cierto? Porque ahora, mira, voy a poner acá la esfera. Y esta es la esfera sólida. ¿Sí? Entonces, ahora está por acá la masita. ¿Sí? Entonces trazamos una superficie esférica de ese radio. Donde está la masita, R. De la masa M. ¿Sí? Que de alguna manera pudimos meter en el interior de la esfera sólida. ¿Sí? Y este es el radio R. ¿Sí? Entonces ahora, esta región de masa que está fuera, esta masa que está aquí morado, que corresponde a un radio mayor que R, ¿cierto? Y para un R, una masa, digamos, R', entre R y R, no va a contribuir la fuerza de esta masa que está aquí con este color, que está afuera, que corresponde a la masa que corresponde que está a una distancia mayor o igual que R minúscula y menor o igual que R mayúscula, no va a contribuir a la fuerza por el resultado anterior, porque es como si estuviera en el interior de este cascarón, ya con espesor, pero no importa, o de muchos cascarones acá, ¿cierto? Como si estuviera en el interior de todos estos cascarones, conforman esta región, ¿sí? Entonces aplica el resultado anterior, o sea, es cero la fuerza. Entonces iba a quedar la fuerza que proviene de esta que está aquí en azul. Esta es la única, la que está en azul, la que va a contribuir a la fuerza sobre la masa M. Entonces la masa que está en azul es la única que va a contribuir a la fuerza gravitatoria sobre la masa M. ¿Sí? Esto estamos utilizando el resultado anterior. Con ese análisis que estamos haciendo, ¿cierto? En ese análisis que estamos haciendo utilizamos el resultado anterior. Bueno, entonces, esta que está en azul la voy a llamar M'. ¿Sí? Llamémosla M'. M'. Entonces, M', ¿qué viene a ser? Es la masa de una esfera sólida de radio R minúscula. O sea, es la densidad por el volumen de esa esfera azul. O sea, el volumen es 4/3 de pi por el radio, que es R minúscula al cubo. Y rho de la densidad, pues, como la esfera, la distribución es uniforme, entonces se calcula el todo sobre el todo, la masa total sobre el volumen total. O sea, sobre 4/3 de pi por R mayúscula al cubo, esa es la densidad. Y así conoceremos entonces la masa de la esferita azul.
Entonces, M', reemplazando ρ, queda, se cancela 4/3 de pi, y queda simplemente la masa total, ¿cierto? Por R a la 3 sobre R a la 3, ¿cierto? Entonces, la fuerza, como vimos, con ese argumento, si lo entendieron bien, la fuerza, o la única masa que va a contribuir a la fuerza sobre la partícula M, va a ser la masa M', ¿cierto? O sea, esto va a ser menos G, la constante de Cavendish, la masa M', ¿cierto? Por la masa M minúscula en la dirección R, nuevamente es el R ya sabemos así, ¿cierto? Dividido, ¿cierto? La distancia al cuadrado. ¿Sí? O sea, aquí estamos utilizando el resultado anterior de los cascarones esféricos y de la esfera sólida que está afuera. O sea, para R mayor, R conteniendo también a R en la superficie, o sea, R mayor o igual, ¿cierto? Porque M está justo en la superficie de esta esfera de masa M', ¿cierto? También incluye este resultado. Tengo acá. También aplica, ¿cierto? Entonces sería esto. Entonces reemplazamos M' y queda menos G por M, R3, ahí termino de reemplazar M', R al cuadrado por R a la 3, R. Entonces cancela este R2 con un R de acá y queda entonces esta fuerza en el interior de una esfera sólida de masa uniforme. Se está mostrando, mire que todo lo que tengo acá es constante, esto es una constante, todo esto es una constante, la única variable es esta. Yo tengo una fuerza proporcional a R. Ahora entonces, si graficáramos la magnitud de esta fuerza para una esfera sólida en función de R, ¿cierto? Tendría lo siguiente, esta propiedad. Aumenta hasta E, ponemos R por acá, el radio de la esfera, aumenta linealmente, una línea recta, hasta alcanzar la superficie. Y acá, el valor ahí en este punto R, pues es cuando es precisamente GMM sobre R al cuadrado. Mire que cuando R minúscula se vuelve R mayúscula, entonces cancela un R, queda, y acá a partir de R ya es el comportamiento inverso al cuadrado. El comportamiento 1 sobre R2, o mejor. Pasó. Entonces, 1 sobre R2. A partir de un comportamiento tan curioso, presenta entonces la magnitud de la fuerza gravitacional para una esfera sólida. ¿Cierto? Una pregunta. Manuela, ¿sigue con nosotros? Sí, profe, acá estoy todo claro hasta ahora. Bueno, listo. Entonces, miren, un ejemplo es, a partir de ahí una aplicación es el peso, que viene a ser el peso. La aceleración de gravedad y luego el, ¿cierto? Entonces ahí podemos deducir, estamos en la superficie de la Tierra. Acá estamos en la Tierra. Ahora para este caso, el radio particular, este radio de la Tierra. ¿Cierto? Y por acá está Manuela sobre la superficie de la Tierra. Supongo que tiene cabello largo. Y una masa M. ¿Sí? ¿Cuál sería el peso? ¿Cierto? Entonces la fuerza que ejerce la Tierra, suponiendo que esto es una esfera perfecta, sólida, distribución de masa de la Tierra uniforme, ¿cierto? La masa de la Tierra
saben ustedes más, ¿cierto? En astronomía. Si nos miramos en Wikipedia, la masa de la Tierra es 5.9, casi 6, casi por 10 a la 24 kilogramos, ¿cierto? ¿Sabe? Y el radio de la Tierra promedio, pues tomando como una esfera, es 6.371, que se considera como el radio promedio de la Tierra, el radio promedio de la Tierra. Kilómetros. Entonces con esto, pues, esta es Manuela. Aquí la fuerza que ejerce entonces la Tierra sería, ¿cierto? Esta es la fuerza F. Esta es la fuerza, es una fuerza, la fuerza que ejerce la Tierra sobre Manuela es una fuerza gravitatoria. Y es, pues si esto es R nos está apuntando, donde está Manuela. Ahí está apuntando el R vector de posición a partir del centro de la Tierra, que sería menos G, ¿cierto? La masa de la Tierra por la masa de Manuela por R, en la dirección de R sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Sí está en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Bueno, y esa es la fuerza que actúa, ¿cierto? Ahora, si estuviera pues ¿cómo decirlo? Libre, si estuviera, por ejemplo, acá, porque ahí actúa más fuerza porque está parada sobre la superficie de la Tierra, actúa la fuerza normal, ¿cierto? Pero si estuviera aquí, Manuela cayendo, ¿cierto? Cayendo como en una pesadilla, ¿cierto? ¿Cierto? Cayendo en el vacío, ¿sí? Pero está muy cerca de la superficie, entonces prácticamente esta diferencia está cayendo, pero está muy cerca de la superficie, por acá está el radio de la Tierra. Esta altura, la que está cayendo, pues, no sé, vamos a llamarlo H, llamamos H de altura, ¿sí? Y ponemos a Manuela viviendo una pesadilla, ¿sí? Cayendo, y está cayendo a partir de, digamos que en el momento justo ahí está a una altura H de la superficie de la Tierra, ¿cierto? La superficie. Entonces, ahí mediríamos las fuerzas que actúan sobre Manuela. Esta es la fuerza, simplemente la fuerza gravitatoria cuando está en la superficie, ¿cierto? Pero a otra, ya cuando está libre, despreciando pues la resistencia a la posición que presenta el aire, que no estuviera en el vacío, ¿cierto? Cayendo al vacío, ¿sí? Entonces, la fuerza que actúa sería solamente la fuerza gravitatoria. Aquí estaría la normal, si está parada, ¿cierto? Entonces la fuerza, pues, es menos G, MTM, sobre, ahora el radio de la Tierra más H, al cuadrado. ¿Cierto? Ah, está muy feo. Otra vez. La fuerza que actúa, pues el diagrama de cuerpo libre, pues si hiciéramos eso, diagrama de cuerpo libre, por otra manera de decirlo. Una bolita y F, la fuerza gravitatoria, y la masa de Manuela, ya, es el diagrama de cuerpo libre, no hay más, porque está cayendo, ¿cierto? Cayendo, ¿sí? Justo ahí, cuando está a una altura h de la superficie, medimos la fuerza es menos g, masa de la Tierra, mr sobre rt más h al cuadrado. Esa es la fuerza, pero la segunda ley de Newton,
segunda ley, por abreviarlo así, es la masa de Manuela por la aceleración. Ahí está la segunda ley. Ya sé cuál es la forma, ya sé la fuerza que actúa, la forma de la fuerza es esta, ¿cierto? Entonces acá hay una diferencia. Esta masa en la segunda ley, esta masa en la ecuación de Newton, esta masa que aparece acá, masa por aceleración, es una masa inercial. ¿Sí o no? Recuerden cómo parece, ¿cierto? Tenemos una discusión de las leyes de Newton, esa masa es inercial, pero esta masa que aparece acá en la expresión de la fuerza gravitatoria y así la masa de la Tierra son masas conceptualmente distintas. Esta es la masa gravitatoria o gravitacional, como quieran decirlo, masa gravitatoria. Esta es masa gravitatoria. No es una masa inercial. Conceptualmente son distintas. Pero ya con el principio de equivalencia, ese misterio no se ha podido resolver, hasta ahora entonces son equivalentes, y entonces podemos decir sencillamente que la constante de proporcionalidad, por un asunto de convención y escogencia de unidades, decimos que la constante de proporcionalidad es 1. Entonces, pues, ¿qué decimos? Que son iguales, pero no es que sean iguales, lo correcto es decir que son equivalentes, ¿sí? Porque por convención, al ser equivalentes, entonces por convención podemos elegir la constante de proporcionalidad igual a 1. Entonces cancelamos esas dos masas. Aunque la hemos escrito, utilizar la misma notación, ¿cierto? Entonces uno le cancelamos porque simplemente es la misma cosa, ¿cierto? No, porque aquí debería poner un subíndice o alguna cosa que indique que es otro tipo de masa. Por ejemplo, esta M acá le voy a llamar mg para decir M gravitatoria. Y la otra MI para decir que es M inercial. Pues no, que es masa inercial. Pues si uno quisiera puede ser más cuidadoso en la notación, más preciso. Pero bueno, no vamos a ponernos con tantos detalles, pero uno podría hacer eso. Se tiene que tener más cuidado. Entonces aquí, si cancelo, entonces, cancelo esta M con esta M, por lo que acabo de decir, ¿cierto? Y pues sencillamente queda la aceleración, como menos la constante de Cavendish, la masa de la Tierra, sobre el radio de la Tierra más h al cuadrado r. ¿Cierto? Entonces justo cuando pues h es, normalmente h es muy pequeño comparado con el radio de la Tierra. Pues vamos a considerar, mejor dicho, regiones. Estamos cayendo de un edificio, ¿cierto? Estamos considerando h del orden de, pues digamos, 1 kilómetro, si quieren. No salimos de la atmósfera de la Tierra, ¿cierto? Entonces, pueden ver que este h, para 1 kilómetro, para 100 metros, ¿cierto? Es muy pequeño comparado con el radio de la Tierra. Entonces, h, consideremos eso, ¿cierto? Vamos en esta región. Es decir, h sobre rt, en otras palabras, es mucho menor que 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, justo para h igual a 0, para h igual a 0, o sea, para justo cuando el cuerpo está en la superficie de la Tierra, está perdón, no en general, no, disculpen, esto no importa. Esta A, quiero decir aquí arriba, a esto ya no se llama A, sino que se llama G, la convención, pues la letra utilizada para la aceleración de la gravedad. Si se trata de la Tierra, esta A es G, por notación, cambio de notación. Listo. Entonces es la constante, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Entonces, G, la magnitud, pues, es ¿cómo se calcula? La constante de Cavendish
la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra más a la altura en que se encuentre para donde quiera calcular. ¿Sí? La altitud. H es la altitud, ¿cierto? Estas palabras, altitud. ¿A qué altitud, que es calcular la aceleración de la gravedad? Así la calcularíamos con esta expresión. Entonces, justo en la superficie de la Tierra, en la superficie, o cercano a la superficie, más precisamente en la superficie, G, vale, G corresponde a H igual a 0, puedes decirlo así, es G sub 0, si quieres llamarlo así, y se calcula así. Ya como tenemos estos numeritos, G, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, es sino meterlos ahí, ¿cierto? Hagan ese cálculo, y esto le da aproximadamente 9.8, ¿cierto? Hagan ustedes el cálculo, ahí lo pueden hacer ya. 9.8 metros, mirando las unidades que tiene estas cantidades, metros por segundo al cuadrado. Miren cuánto les da con eso a ustedes. ¿Sí? Y si quisiéramos medir entonces cuánto varía la aceleración con la altitud, pues hacemos el cambio de G, corresponde a un G, ¿cierto? Un G con H, a una altitud H menos un G con H igual a 0, o sea, G sub 0, ¿cierto? Ese sería el cambio. Si ustedes reemplazan entonces esas expresiones, ¿cierto? Les va a dar, reemplazando la forma de G, con factor común es G mayúscula, la masa de la Tierra, G multiplica, como pueden ver ustedes ahí, como estoy mirando la magnitud, ¿cierto? 1 sobre el radio de la Tierra al cuadrado, el radio de la Tierra más H al cuadrado, menos 1 sobre el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Cierto? Por esta expresión de que tenemos acá, vamos a utilizar el binomio de Newton, RT más H al cuadrado, ¿sí? Podemos sacar 1 sobre RT al cuadrado, entonces quedaría este término. Sacarlo dentro de esta potencia, queda entonces 1 más H sobre RT y todo al cuadrado, ¿cierto? Factorizando RT. Y esto es 1 sobre RT al cuadrado que multiplica a 1 más H sobre RT al cuadrado. Pero como H, estamos mirando altitudes, cierta región de altitudes para H, mejor dicho, H mucho menor que el radio de la Tierra, entonces sería mucho menor que 1, como acabamos de decir. Entonces, pero aquí falta un menos acá, menos 2. Entonces, la expansión del binomio de Newton de esto, ¿se acuerdan de esta forma, la n, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces 1 más n por x, más n por n menos 1, por x a la 2, sobre 2 factorial, más, bla, 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 bla. Esa es la expansión del binomio de Newton. Pero como este caso, pues sería x, sería h sobre rt, es una cantidad adimensional, ¿cierto? Pero como esto es mucho menor que 1, prácticamente los dos términos que contribuyen en esta expansión son estos dos primeros. ¿Cierto? Tenemos ahí que para x mucho menor que 1, o sea, h sobre rt mucho menor que 1, esto es prácticamente 1 más n, que es menos 2, ¿cierto? El exponente es menos 2, por x, que es h sobre rt, ¿cierto? Esta sería 1 menos 2h sobre rt, ¿cierto? Entonces, llevándolo acá,
a esta expresión última del cambio de la aceleración, de la magnitud de la aceleración, ¿cierto? Tenemos que la masa de la Tierra se multiplica el primer término, lo acabamos de encontrar, que es este, que está acá encerrado en azul, ¿cierto? O sea, 1 menos 2h sobre RT. Ahí me faltó... Ah, no, está bien, ¿cierto? No, pero faltó el 1 sobre R al cuadrado, 1 sobre R al cuadrado. Voy a borrar esto. Mire, me tragué este factor. 1 sobre RT al cuadrado, que multiplica a ¿cierto? Este binomio Newton, ¿cierto? Que es 1 menos 2h sobre R. Ahora sí, ¿cierto? Acabo de reemplazar el primer término de acá, y menos 1 sobre RT al cuadrado. Como ven ahí ustedes, ¿cierto? Se cancela, este término se va con este. Entonces quedó el cambio de G igual a menos, ¿cierto? Menos, no, es menos. Bueno, este cambio hay que tomarlo positivo, bueno, no importa. Porque disminuye, sí, tiene razón, está bien. Quedó negativo, menos 2 G MT, la masa de la Tierra, por H, aquí quedó muy H sobre RT. Ah, no, a la 3, ¿cierto? A la 3. Ahí queda muy pegado. Voy a poner otra parte que ahí no se ve bien. Entonces, lo ponemos acá más bien a un ladito. Acá quedó. Más bien esto es G, MT, ¿cierto? Que multiplica, bueno, así primero, menos 2H sobre RT al cubo, ¿cierto? O sea, queda muy feo eso ahí. Voy a concluir por acá. Es que el cambio de G es menos 2 veces G MT sobre... Bueno, voy a separar RT al cuadrado por RT al cubo. Porque esto de acá, esto, como acabamos de ver, es G, ¿cierto? Esto es G, esto es menos 2 G. Ay, perdón, ahí faltó H, disculpen. Faltó H. Entonces, lo que tengo ahí es es G, ¿cierto? Menos 2G H sobre RT. Entonces, el cambio fraccional de la aceleración, ¿cierto? Con la altitud, ahí ven ustedes cuál es el cambio fraccional. Es 2 veces H sobre RT. O sea que disminuye cada cierta distancia, por ejemplo, por decir algo, como RT vale es del orden de 6, por ejemplo, cada 3 metros, si paso acá, digamos, está acá la superficie, o en la superficie de la Tierra, digamos acá, esta es la superficie de la Tierra,
digamos que aquí está, ¿cierto? Manuela dispuesta a realizar un salto, cogiendo impulso, y a saltar, digamos, 3 metros. Va a saltar 3 metros. Entonces H sería 3 metros, pongamos. Y va a llegar acá. Se va a subir acá sobre este edificio. Tenemos que un salto sin ayuda de garrocha ni nada. Va a caer acá 3 metros. ¿Cuál fue el cambio de la aceleración de la gravedad? ¿Cuánto disminuyó? Esto está diciendo que disminuyó, pasó de h igual a 0 a h igual a 3 metros. Entonces, tomando RT, aproximadamente, para estimar esto, orden de magnitud, RT es 6, para tomarlo más sencillo, 6.000 kilómetros, supongamos. Habíamos dicho que el radio de la Tierra es 6.371, ¿cierto? 6.371, está por ahí escrito. ¿Cierto? 6.371. Pongámosle 6.000, ¿cierto? Para trabajar con números que queremos estimar. Entonces, ¿cuál fue el cambio fraccional de la gravedad, de la aceleración con la altitud, con una altitud de 3 metros, con este cambio de 3 metros en la altitud? ¿Cierto? Se dan cuenta que es menos 2 por 3 metros, ¿cierto? 3 metros dividido 6.000 kilómetros, o sea, por 1.000 metros. Se cancela metros y se cancela 2 por 6, se va con este 6 y queda menos 1, menos 10 a la menos 6. O sea, mire el cambio fraccional tan pequeño de la aceleración, una parte en 1.000.000. ¿Cierto? Pues, o sea, prácticamente imperceptible. Por eso decimos que un cuerpo cada caída libre, la aceleración de la gravedad es constante. La tomamos constante porque mira, la soltamos de 3 metros, de 30 metros, sería 10 a la menos 5, sigue siendo muy pequeño el cambio fraccional de la aceleración con la altitud. ¿Sí ven? Entonces, por eso la tomamos aproximadamente la aceleración de la gravedad es una constante, porque cuando hacemos experimentos de caída libre lo estamos haciendo, ¿cierto?, en una región cercana a la superficie de la Tierra. Ahí ven pues entonces la razón, la explicación de por qué G es una constante, pero entonces, ¿dónde es una constante? ¿Cierto? Realmente no es una constante, ¿cierto? Pues la variación es muy pequeña. ¿Listo? Bueno, ahí no hay más cosas, pues ya se acabó el tiempo, era 1 hora y media, pero miren. Entonces, yo tenía otro ejercicio muy interesante para hoy, vea, para que lo piensen. Ya era repasar lo de las fuerzas fenomenológicas, las fuerzas de contacto, lo que llamamos tensión, fuerza normal, fricción, fuerza de un resorte, movimiento armónico simple, movimiento pendular, para que repasen eso. Y quería hacer este ejercicio, pero bueno, los dejo a ustedes para que lo vayan pensando. Perfecto. Miren este ejercicio, anótenlo, tomen una foto para que lo trabajen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, ya estamos cansados, ¿cierto? Vamos a